Y Rodolfo Walsh identificó eso enseguida, al año de la dictadura, haciendo ejemplos de que los planes que trae el FMI, que funcionan lo mismo para Zaire, para Zimbabue, para Estonia o para Argentina. Fíjense cómo la historia se repite todo el tiempo. El aumento de los precios de la comida, el aumento de la pobreza, todo eso está contenido en esa gran pieza periodística. Y el tercer eje que da Rodolfo Walsh al cierre de esa carta, les dice, no les va a servir de nada hacer todo esto. Porque aunque ustedes quieran romper la historia y creer que la historia tiene que empezar de nuevo, y que cada vez que llegamos, o que llegan ustedes, les dice, tenemos que empezar de nuevo la historia porque ustedes la cuentan de una manera, le dice, les va a ser en vano, porque va a haber plazas como esta, y van a estar las madres, y van a estar las abuelas, y va a seguir habiendo periodistas, y artistas, y escritores, y actores, y militantes políticos y sindicales que siempre van a seguir estando. Por eso esa pieza es una pieza maravillosa del periodismo argentino. Por eso me pone muy contento que en esta remera, no sé si lo vieron, Rodolfo. Dice Rodolfo. Supongo que es por Rodolfo Walsh, asumo. Y me pone muy orgulloso haber sido invitado acá, a esta plaza, a recordar a Walsh, a recordar a los más de 100 periodistas detenidos desaparecidos, a compartirla con Pablo Grillo, porque otra cosa que decía Walsh era que el mejor periodista era ese que iba, ponía el cuerpo y volvía con la justa. Y Pablo Grillo fue, puso el cuerpo, volvió con la justa, y eso es hacer periodismo. Así que gracias por estar acá, gracias por invitarme, y por más y mejor periodismo, que realmente creo que es una de las formas que tenemos de cambiar la realidad. Muchas gracias. Gustavo Silvestre, Gato. Bueno, gracias. Muchas gracias a la Garganta Poderosa, que son realmente miles y nos dan ejemplo no solamente hoy, sino todos los días, y al gran Nacho Levi. Un aplauso enorme por la lucha que hacen siempre. Esto es resistencia, señoras y señores. Esto es resistencia. Como dicen las madres, no nos han vencido, menos nos vencerá el títere que está en la Rosada. Vamos, a no bajar los brazos. Porque esto es lo que ellos tanto... ¡Basura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Milei! ¡Basura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Milei! ¡Basura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Milei! ¡Basura! ¡Vos sos la dictadura! El macrismo intentó durante 4 años hablar peste de los derechos humanos, ensuciar la memoria de las madres, de las abuelas, de los sobrevivientes del horror y de los detenidos desaparecidos, y no pudieron porque hubo un pueblo que les dijo que no. Como este pueblo, unido, jamás será vencido, le dirá que no al mileísmo el año próximo. Y esto es fundamental. Cada movimiento hay que hacerlo entre todos, con una actitud colectiva. No nos olvidemos de eso. No dejemos nunca la calle, no dejemos estas expresiones, porque nos han querido vencer, pero no pueden. Nosotros, desde distintos ámbitos, desde el más chico al que se autogestiona, a los que podemos seguir adelante, pese a que el macrismo metió preso a los dueños del lugar donde trabajo, intentó cerrar Radio 10, C5N, y pudimos seguir adelante porque pese a que cobrábamos el sueldo en cuotas y largo y con poco acompañamiento de nuestros colegas, seguimos adelante y le dijimos que no, desde una militancia también por el periodismo, por lo que hoy se vive y por nuestra historia. Destacar todo esto, el sábado estuve también en la ex ESMA, que dicho sea de paso no hay que olvidar, porque este gobierno la está queriendo hacer cerrar y olvidar, y realmente ha sido magnífico también cómo fue copada durante todos estos días por miles de jóvenes, porque cuando dicen que la juventud es potestad de ellos, aquí están los jóvenes
diciendo de qué lado de la historia quieren estar, con las madres, con las abuelas, con los sobrevivientes, los detenidos desaparecidos. Nunca más es nunca más. Gracias, Gato. Eduardo, Anita, con ustedes. Bueno, la verdad que me voy emocionando. Pensaba tener una charla más lógica, más racional, pero es imposible. Les quiero recordar que además de 50 años del golpe, mañana se van a cumplir 41 años de la primera de las marchas del 24 de marzo, porque en 1985 fueron las madres de Plaza de Mayo, ante la inminencia del juicio a las juntas, que dijeron, aunque sea el 24 de marzo, el día del golpe, movilicémonos. Así que esta plaza, que es de las madres, merece un aplauso por ellas. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Quiero reivindicar también un hecho. Cuando se encontraron los restos de algunas de las madres que fueron secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz, los restos de Azucena Villaflor fueron tirados aquí, en esta plaza. Y era un hecho histórico, la que había quedado al frente de las madres, en ese primer intento de salir con una solicitada en el diario La Nación, fue secuestrada a la vuelta de su casa, no en la iglesia, sino que 2 días después la secuestraron a la vuelta de su casa cuando iba con la bolsa de las compras a buscar el diario para verla solicitada. Así que a Azucena especialmente y al equipo argentino de antropología forense que encontró los restos de tantos compañeros y compañeras, y les juro de corazón, seguimos buscando los restos de muchos y confiamos que esos genios de la antropología encuentren a muchos más, que los encuentren aunque sea una astillita, que nos dé un pequeño contacto con esa realidad. Quiero reivindicar a algunas personas. Recién Ari habló de Martín Caparrós, que está sufriendo una enfermedad que lo tiene paralizado, que se llama ELA. Martín trabajó con Rodolfo Walsh en el diario Noticias. Sus primeros pininos los hizo en el diario Noticias, con un gran periodista que no cayó y que realmente ha dejado un legado extraordinario, que ya está muy grande, que es Miguel Bonazo. Y quiero también que lo recordemos a Miguel. Quiero terminar con 2 anécdotas que tienen que ver con la comunicación, porque quiero rendir homenaje a todos los militantes revolucionarios que trabajaban en imprentas clandestinas y hacían periodismo. Esas imprentas, cuando cayeron en manos del enemigo, ellos mismos veían con la arquitectura que se hacía en los pozos subterráneos, cómo se llevaban las mejores máquinas de imprenta, cómo se tenían camiones para esconder los periódicos y repartirlos por toda la Argentina. Muchos compañeros cayeron o en las imprentas, o en camiones distribuyendo, o en casas en citas cantadas. Esos compañeros que hacían la propaganda, como le llamábamos entonces, forman parte del entramado de la comunicación y para ellos un homenaje. Quiero terminar con algo que puede sonar autorreferencial, pero es una anécdota que me trasciende. Ayer hablé con un compañero que hoy, hace 50 años, el 23 de diciembre del 76, era el delegado del pabellón de Villa Devoto donde yo estaba, Jorge Poggioli.
Él era delegado de General Motors, era militante, igual que muchísimos, estábamos ahí, no escondía, no es que fuera solamente delegado. Pero bueno, era un buen delegado y era el delegado frente a los penitenciarios. Y recordábamos dos cosas. Una es que el 23 de diciembre vino el oficial penitenciario, nosotros ya estábamos rodeados en el murallón del penal de Devoto, cualquiera que se asomaba a la ventana disparaban con fusiles FAP. O sea que no estaba para asomarse a la ventana. Nos cortaban el agua, casi no nos daban de comer, era una situación terrible. Pero ese día nos abrieron la puerta a todos y el oficial penitenciario le dijo a Jorge, delante de todos: muchachos, ustedes ya saben que está el ejército acá y mañana van a entrar. Así que nosotros no tenemos nada que ver con esto. Más allá de que sea cierto o no, por lo menos el gesto que tuvo ese hombre, yo lo recuerdo como un gesto de decir: yo no soy esto. Bueno, efectivamente al otro día empezaron por el piso quinto y entraban rompiendo todo, absolutamente todo. Bueno, bajaban del quinto al cuarto, al tercero, y cuando llegaron al segundo, en la celda que yo compartía con dos compañeros, teníamos guardado en la ventana con gubias improvisadas infinidad de papeles donde teníamos escritos desde septiembre, que se sabía que iba a venir el golpe, teníamos escritos material de lectura nuestra para alimentar la resistencia. Por supuesto, cuando en otras celdas tenían otras cosas, ni armas ni nada, pero cuando entraron a nuestra celda los milicos, además de hacer lo que tenían que hacer, ustedes ya saben qué era, nuestra preocupación no era que nos iba a pasar a nosotros físicamente, sino si caían los materiales que nosotros teníamos guardados. Y eso fue el principio de una resistencia, y eso, queridos compañeros, fue mi primer triunfo. ¡No encontraron nada! Gracias, Eduardo. Nos conmoviste a todos. ¿Roberto Navarro? Roberto Navarro. Hace un par de años, cuando ganó el Quetejedi, se lo llevaron a un hotel el 22 de octubre, bastante antes de asumir, se lo llevaron a un hotel y lo tuvieron hasta el 20 de enero, hacía un mes que había asumido, y había una serie de empresarios que lo tenían en un hotel. Por ahí pasó Roca, pasó Galperín, pasaron los empresarios más Bagó, pasaron los empresarios más grandes del país. El hotel es de Elstein. Se lo llevaron ahí. Y ahí armaron la ley bases, el decreto 7030. No tuvieron ni el cuidado de escribirlo en otro lado. Lo escribieron en las mismas computadoras de los estudios de abogados de esos empresarios y armaron su plan. Se hicieron cargo del gobierno, el Poder Económico Nacional. Cooptaron el gobierno, manipulan a la sociedad y lo lograron. Y ahí están, gobiernan ellos. Pero antes no lo hacían así, cooptando, manipulando. Podemos ir al golpe del 30, cuando un sector ganadero o el sector del petróleo, energéticas muy preocupadas por el proyecto de nacionalización del petróleo de Irigoyen y de Mosconi, dieron el primer golpe. Y después, en 1955, bombardearon esta plaza. Ellos bombardearon esta plaza y mataron e hirieron a cientos. Y eran, otra vez, el sector agropecuario que quería terminar con el IAPI, el sector financiero, algunos grandes industriales que querían romper el 50-50, el 50% para los trabajadores, y se quedaron mucho tiempo. Pero en el 76 fueron por todo. Ahí sí otra vez la sociedad rural,
el sector financiero y algunas grandes empresas, Molinos Río de la Plata, Asindar, Ledesma, entregaban a los trabajadores, yo sé, le decían andá afuera que te está esperando alguien, y se los llevaban. Pero esa vez secuestraron, esa vez torturaron, esa vez asesinaron, los tiraron vivos desde los aviones, se robaron los bebés. Esta vez fueron a fondo. ¿Y por qué lo hicieron esos empresarios? Mirá, cuando asumen en el 76, los trabajadores tenían casi la mitad del PBI, 46, 47% quedaba para el trabajador. Al año había bajado al 30%, y en el 83, cuando entregaron el poder, había bajado al 22%. Se quedaron con la guita de los trabajadores. Para eso mataron, para eso secuestraron, para eso torturaron los grandes capitales de este país. La oligarquía de mierda de este país, para eso lo hicieron, para saquear el país. Ellos fueron. Y los milicos eran la herramienta. En esa época todavía muchos milicos pertenecían a esa clase. Y endeudaron el país, y se endeudaron los grandes empresarios, y después el hijo de puta de Cavallo les estatizó la deuda. Entonces se quedaron con los sueldos y se quedaron con la deuda estatizada. Fue un saqueo. Eso fue lo que pasó en el 76-83. La élite argentina saqueó este país. A eso vinieron. Vinieron a saquear. Lo que fueron esos años luego, cuando escuchábamos a la CONADEP, el juicio, y la gente nos contaba lo que había sufrido, esas torturas. Acá lo contaba nuestro querido Anguita. Por guita lo hicieron. Por guita lo hicieron. Por guita bombardearon esta plaza. Leía recién el informe del CELS que un jefe de Asindar le decía, andá que te están esperando en la puerta, y se lo llevaban. Quedaban 400, 500 que peleaban con sus armas. El resto peleaban con sus cuerpos, porque en esa época los sindicatos eran bravos, No, como ahora. Tenían la mitad, iban por más los trabajadores. A todos los demás se los llevaron. Los sacaban de las fábricas, los sacaban de los colegios, los sacaban de las universidades. Se llevaban a los periodistas, a los intelectuales, a los artistas, a los cantantes. Porque en el fondo ellos soñaban con el nunca más. Ellos pensaban que era el fin de la historia. Ellos pensaban que nunca más íbamos a luchar por los que nos merecemos. Que nunca más iba a haber un cantor que alzara la voz para defender a su pueblo. Y miren todo lo que son, esa maravilla de esos pibes jóvenes. Lo vi hoy a vos promocionando esto hace un rato. Y nuestros actores y nuestros periodistas, los quiero a todos y me honra la mesa en que estamos. Ari Lijadal, comparto todos los días. Es un pibe. Ari. Porque les tienen miedo a los Ari. Y la marcha más fuerte que hubo contra el Quetejedi fue la marcha universitaria. Los pibes, los jóvenes. Y mañana a las 7 de la mañana salen la mayoría pibes de la secundaria de la ESMA, de la Cámpora, como todos los años. No dejan de marchar. Y esta plaza se llena hoy y se llena mañana. Porque lo que venimos a decirles hoy es que no se van a quedar con nuestro país, que no vamos a dejar de luchar, que vamos a luchar siempre, los pibes, los jóvenes, los adultos, los viejos, por EVE,
por Nora, por Estela, por las madres, por las abuelas, por los hijos que tomaron ahora la posta. Vamos a luchar porque este país es nuestro y no se lo van a quedar. Y a este payaso tarde o temprano se le va a terminar la joda. Y vamos a recuperar el poder para darle la felicidad que este pueblo se merece. Gracias, gracias por estar acá, luchando como siempre. Gracias. Gracias, Roberto. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad. Claudio Saro. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Me es inevitable no arrancar diciendo que estoy muy nervioso porque jamás me imaginé estar adelante de tanta gente en esta plaza. Creo que yo soy el más chico de la mesa, pero no importa, no vamos a entrar en esa. Tengo mucho respeto cada vez que hablo de este tema porque a mí no me tocó vivir la dictadura, la última dictadura. Yo nací en el 85. Creo que de momentos como este, con gobiernos como este, nos sirve para no relajarnos. Hace un par de años, no tantos años, pensábamos que ciertas discusiones no se iban a dar más. Con gobiernos cercanos, que parecían que había temas que ya está, que no se tocaban, que es más, si alguno que otro esbozaba discutir algún número, rápidamente en un asado, en una charla, se lo inhabilitaba para siempre, casi que quedaba como un pelotudo, como un irresponsable. De un tiempo a esta parte vemos que ciertas charlas empiezan a darse, ciertas teorías que antes se desechaban empiezan a filtrarse, no solamente en los medios de comunicación, sino también en estas pequeñas juntadas que uno a veces tiene. Y por eso digo que momentos y gobiernos como este sirven para recordar que la lucha es hasta el último día, que la lucha no va a terminar y que por más que, insisto, haya gobiernos que profundicen con sus políticas de Estado, con sus mensajes, no hay que relajarse, No hay que relajarse porque ellos han demostrado que no se van a relajar y que cada vez que puedan van a querer discutir el número, van a querer discutir las teorías de los dos demonios, etcétera, etcétera. Así que de gobiernos como estos, de gobiernos como por ejemplo el que tuvimos con Mauricio Macri, algo nos tiene que quedar, algo de tanta mierda nos tiene que quedar, que es la enseñanza de que ellos no se van a relajar jamás. Entonces la única que nos queda a nosotros es que si ellos no se relajan, nosotros no nos relajamos. Si ellos pelean hasta el último momento por lo que creen ellos que es de ellos, nosotros tenemos que pelear hasta el último momento por lo que nosotros pensamos que es nuestro. Y en el periodismo, que es la parte que a mí humildemente me toca, siempre que podamos, pongamos el límite cuando aparezca alguno que existe y quiere discutir números o teorías. Esa es nuestra obligación. Por supuesto que los que vivieron experiencias personales durante la dictadura militar podrán hablar justamente de lo que les tocó vivir desde mi lugar, solamente por haber escuchado a mis viejos hablándome de la dictadura desde siempre, y por mi lugar de periodista, lo único que me queda es cuando alguno quiera filtrar algún mensaje que lo podemos decodificar rápidamente, se puede discutir de casi todo, pero de eso no se discute. Gracias a todos. Gracias, Flavio. Nati, Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Realmente, como decía el resto de los compañeros de esta mesa, que realmente es un honor estar compartiendo este lugar.
es una emoción enorme. Hoy estamos viviendo un día histórico. Esta vigilia es histórica. Es la primera vez que esta plaza, en la previa del 24 de marzo, se llena de esta manera. En esta plaza, que es la plaza de Norita Cortiñas, de esa ronda que hizo hasta el último día. Es la plaza de Eve, esa madre que nunca pudieron silenciar y hasta el último día denunció lo que hicieron cada uno de los gobiernos cómplices, porque estamos ante gobiernos cómplices de la dictadura. Y ahora nos vienen a decir que quieren indultar a los milicos. Estamos acá el 23 y el 24 para decirles que el único lugar para los genocidas es la cárcel y que ahí se tienen que quedar. Me emociona mucho esta plaza llena, a quienes hacemos periodismo las 24 horas de lunes a lunes. Y estamos todo el día, hoy le decía a Rey, estamos todo el día contando malas noticias, que despidieron a 1000 trabajadores de FATE, que hay otro jubilado reprimido un miércoles en la plaza, que los pibes en los comedores no comen. Estamos continuamente contando malas noticias y hoy le veía la cara a Fabián Grillo y le dije a Fabián, Fabián, te cambió la cara, sos otra persona. La alegría de poder saber que Pablo Grillo está vivo y también es gracias a nosotros y a nosotras. Gracias a la salud pública que tenemos, que le financian. Gracias al Ramos Mejía, que le salvó la vida a Pablo Grillo. Y a cada periodista que le dio el micrófono a Fabián para hablar de su hijo, que le dio el micrófono a Sergio Maldonado para decir que a Santiago Maldonado lo desaparecieron y que fue una desaparición forzada. Entonces, y para cerrar, porque se hizo largo, esta mesa se llama Presente y Lucha, y cómo no va a ser presente y lucha si tenemos que resistir. El periodismo no puede ser otra cosa, ya lo dijo Rodolfo Walsh. El periodismo es libre o es una farsa, parece una frase hecha, pero es la realidad. El periodismo es político, no podemos seguir callándonos la boca o que nos persigan por hablar mal del gobierno o nos quieran silenciar. A las periodistas y a las mujeres, porque la tengo acá al lado, Julia, nos persiguen. Y para cerrar, me gustaría homenajear no solamente a Rodolfo Walsh, sino a nuestro querido compañero Hugo Montero, que se nos fue hace unos años, fundador de Sudestada, que en el 2001, junto a un grupo de compañeros, creó la revista, esa que repartíamos de mano en mano en cada kiosco de diarios. Y por eso agradezco a la Garganta Poderosa por generar estos espacios, esta mesa. Necesitamos estar todos los periodistas juntos, porque del otro lado están los discursos del odio y de este lado están estos discursos de amor, porque se puede estar en forma colectiva, porque mañana vamos a llenar las plazas, no solamente la de Mayo, sino las de todo el país, porque tenemos que decir para siempre y dejar de discutir el número de los 30.000. Nunca, nunca más. Gracias. Gracias, Nati. Julia Mangarini. Bueno, me va a costar arrancar porque estoy emocionada, estoy sobre todo muy contenta de compartir panel con estos colegas, que quiero decir, con muchos alguna vez nos cruzamos en distintos laburos, y a todos ellos creo que los caracteriza una cosa que creo que en el periodismo en general falta, que es la honestidad, la decencia, el compromiso y la lucha. Porque, miren, les voy a contar esto. Desde que a mí Milei me hace las maldades que me hace, me llaman de muchos medios internacionales para hacerme entrevistas y qué sé yo qué. Y entonces muchas veces me preguntan, bueno, el periodismo en Argentina. Y yo digo, pero el periodismo es una cosa muy amplia, ¿no? Ustedes lo saben bien.
Entonces siempre que les pregunto, miren, el mayor problema que tiene la libertad de prensa en Argentina no es tanto Milei. Milei es un problema hoy, por supuesto que sí. Son los grandes medios concentrados de comunicación que, como bien mis colegas antes lo dijeron, fueron cómplices. Con lo cual, ya que estamos en una mesa de periodistas, porque acá muchos de ustedes hablaron como dirigentes, les recuerdo que somos periodistas, que se supone que eso somos, pero también ejercemos un rol de representación, y eso tiene que ver con que, bueno, tal vez haya poco de eso en la política por momentos, y entonces muchos de ustedes, y nos queremos también, nos quieren y se sienten representados, y ese ejercicio también lo tendremos que hacer cuando nos toque, además de informar y todo lo otro. Siento algo distinto esta vez. ¿Les pasa a ustedes? Sí. ¿No pasa que hay algo distinto? Yo estuve en la ESMA ayer, además del dron que empezó a sobrevolar. Hay algo que sobrevuela este 24 y que creo que no es solamente la efeméride, no es solamente los 50 años. Hay algo más y yo estoy tratando de desentrañar qué cosa es. Bueno, por supuesto, un contexto donde nos gobierna la ultraderecha, ¿no? No nos había pasado antes que nos gobernara un gobierno no solo negacionista, incluso apologista. Es muy fuerte esto, ¿no? Entonces, desde que nos gobierna Milei, cada 24 de marzo amanecemos con un nuevo videíto, con una provocación. Y esta vez nos preguntamos qué va a pasar mañana, con qué videíto nos vamos a encontrar, qué pelotudez vamos a tener que discutir mañana. Bueno, ese es un contexto, ¿no? Ahora, también lo que creo es que cualquier cosa que nosotros pensemos en la jornada de hoy, en este panel, en todo lo que nos toque conversar en estos días, todo tiene que ser en clave de futuro, porque si no todo es, qué sé yo, construir, bueno, un pasado. Además ya a los 50 estamos en el umbral entre, esto lo decía Marcela Perelman, ¿no?, entre lo que es la historia y lo que es la memoria. Ahora ya para algunos empieza a parecerse una historia con fotos más bien en blanco y negro. ¿Cómo hacemos para que este 24 siga teniendo un sentido? Bueno, por un lado empezar a ver las continuidades. Y se dijo también en el modelo económico, o sea, las palabras que usan, no solamente el modelo económico evidentemente en función de esa oligarquía, esa puta oligarquía que es la misma de siempre, que son los mismos apellidos los tipos. Porque si no son ellos, son los hijos. Entonces, es un modelo económico que es el mismo. Y hay otra cosa que tenemos que detectar, que también es un modelo represivo, con otros mecanismos de represión, pero es un modelo que busca callarnos, disciplinarnos. En su momento era secuestrando, torturando, desapareciendo. Y esta vez es con otro tipo de disciplinamiento, pero que también es aterrador. Y no es solamente a los combatientes, no es solamente a los militantes. Por supuesto que hay persecución. Vieron que por ahí, cuando ustedes empiecen a ver que Abel Furlan aparece en la tapa de los diarios, empiecen a mirarlo mejor. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando a nosotros mismos empezamos a ver que nos provocan, generan persecución, generan desprestigio, generan todo el tiempo un hostigamiento permanente en algunos de nosotros, digo periodistas o digo referentes, es porque lo que buscan es callarnos, porque lo que estamos diciendo es lo que ellos necesitan que no se diga, para llevar a cabo, como lo decía Roberto hace un rato, su modelo económico, porque todo es siempre por guita. Entonces, ¿por qué pensar en estas cosas? ¿Por qué la necesidad de ver la continuidad? Para ver de qué manera, y como lo decía Flavio hace un rato, ellos nunca, pero nunca bajan la guardia. No la bajan nunca. Y en este momento, fíjense en qué lugar y en qué paroxismo le diría que estamos, que nos gobierna un payaso, que es un payaso asesino que revolea una motosierra, pero ¿cómo le pudo pasar eso al pueblo argentino? Entonces, nosotros tenemos que tomar, y creo que nos tiene bien quebrados, ¿no? Esto, y discúlpenme que lo diga, porque la verdad que ninguno de los que estamos en este panel lo estamos, ninguno de los que están en esta plaza, pero digan si no siente cada tanto alguna desmoralización, porque uno lo ve a mí y le dice, pero ¿cómo este cachivache? Y una que trata de hacer las cosas bien, pero ¿cómo uno se sienten ofendidas?
sienten ofendidos? Nos sentimos ofendidos por lo que está pasando. Entonces, cada vez que nos sintamos así, desmoralizados, ofendidos, lo que tenemos que recordar es que las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, con mucha paciencia, con imaginación y creatividad, fueron construyendo la memoria. Y también tenemos que pensar en los 30.000 y seguir luchando y honrar esa lucha con las mismas herramientas y volver a reponer ese sueño que ellos tuvieron, porque ¿saben qué? Lo otro que se logró fue partir ese sueño. Pareciera que ya no podemos soñar. Lo que tenemos que reconstruir es la posibilidad de un mundo más igualitario. Tenemos que reconstituir ese sueño, tenemos que volver a pensar que se puede tener un mundo más igualitario, que podemos soñar por ir por esos empresarios, porque vamos a poner de vuelta el eje donde va. La mayor calamidad que tiene este país son las élites empresarias que una y otra vez, con distintas herramientas, con distintos aliados, con los milicos, con Macri o con Milei, lo que hacen es venir por lo que es lo nuestro, que es nuestra patria, que es nuestra solidaridad, los lazos sociales. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Nos queda que no vengan por nuestro amor, que se vayan, compañeros, sí, ya se van a ir. Ahora, mientras tanto y hasta que se vayan, no nos podemos desmoralizar. Tenemos que seguir reconstituyendo el sueño porque en algún momento nos va a volver a tocar y vamos a tener que tener bastante clara la idea, por lo menos el objetivo. Miren, yo no sé qué se hace con el déficit fiscal. Yo de repente cuando hablamos demasiado de esos temas son herramientas, qué sé yo. Lo que hay que volver a pensar es en vivir bien, después que la dirigencia se encargue de cómo, de cuánto, acá, para allá, si ya vi el minuto, ya termino. Lo que tenemos que hacer es reponer el sueño. El sueño es el sueño de los 30.000, el sueño de las madres y las abuelas, y por ellos lo vamos a hacer. Ahora, lo que no podemos permitir es que no desmoralicen, que rompan nuestros lazos sociales. Por eso celebro esta plaza, por eso celebro el encuentro, por eso celebro que nos volvamos a ver cara a cara, que pongamos no solamente el cuerpo, que pongamos el hombro para quienes tenemos al lado y quienes tal vez encontremos tristes, porque esta es una época que logra entristecernos, que no nos entristezcan. ¿Y cómo lo logramos? Con organización, con compromiso, y eso es algo que está a la mano. Quiero decir, muchas veces cuando hacemos el diagnóstico, el problema, la inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer con esto? Todo parece inabarcable. Bueno, hay algo que sí podemos hacer hoy, mañana, pasado, ya, que es poner el hombro para el que está triste. Decirle, che, vamos a organizarnos, loco. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que siempre rompe con sus planes. Así que para adelante. Gracias, Julia. Gracias a estos colegas a quienes admiro, gracias a la Garganta Poderosa. Gracias por este encuentro. Está claro que en esta mesa hay una palabra a la que no se le tiene miedo y es la de la lucha. Creo que todos compartimos eso. Y que no nos vamos a callar. Gracias a todos y a todas. Gracias. Fuerte el aplauso entonces para este periodismo que no se calla.